seguimos con esta cobertura de los cubanos que son reclutados por Rusia para la invasión a Ucrania. Rolando Nápoles con la información. Adelante, Rolando, cuéntanos. Hola, sí, muchas gracias. Y esta es una campaña dentro de Cuba que comenzó recientemente en medio de estas revelaciones de pruebas del reclutamiento de cubanos como mercenarios en esta invasión de Rusia a Ucrania. Mis hijos no son mercenarios. Más cubanos se suman a una campaña en la isla que se opone públicamente a que sus hijos sean enviados como mercenarios del ejército invasor ruso en Ucrania. Entre ellos, padres de jóvenes presos políticos de la rebelión del 11 de julio en Cuba. Y muy orgulloso de saber que él no es ningún mercenario como el régimen lo ha querido poner y mandando jóvenes a morir a Ucrania, país amigo que está siendo masacrado por Putin. Queremos nuestros hijos en nuestra casa. Nosotros estamos dispuestos a luchar por la libertad de nuestra patria, pero no estamos de acuerdo que cojan a nuestros hijos como mercenarios en otros países. Videos recibidos por la Asamblea de la Resistencia Cubana en Miami muestran a madres, padres y otros familiares de jóvenes cubanos expresando su rechazo a que el régimen los mande como mercenarios a la agresión imperial de Rusia a Ucrania, en momentos en que tras las revelaciones del reclutamiento de mercenarios cubanos por parte del ejército ruso, Estados Unidos calificara esta operación de muy preocupante y reclamara tanto a La Habana como a Moscú transparencia y quisieran pública toda la información que tenían sobre este tema. Mi hijo no es mercenario, podrá ir preso por defender los derechos humanos, pero no por invasión. El clamor del pueblo de Cuba, que ya estamos escuchando cada vez más, diciendo de que mi hijo no es mercenario, es el clamor de un pueblo que no quiere que le manden más a sus hijos a morir a guerras que no tienen nada que ver ni con los valores ni con los intereses de la nación cubana. Los nuevos mensajes de cubanos rechazando que sus hijos sean enviados como mercenarios a la invasión de Putin a Ucrania aparecen pocos días después, además de que el reclutamiento de mercenarios en la isla provocaron cruce de contradictorias declaraciones públicas entre el canciller Bruno Rodríguez Parrilla y su subordinado, el embajador en Moscú, Julio Antonio Garmendia, quien dijo que el régimen no se oponía a la contratación legal de cubanos por las Fuerzas Armadas rusas. Y horas después, su jefe salió a desmentirlo afirmando que La Habana sí se oponía a la participación de cubanos en cualquier conflicto. Es obvio de que el régimen castrocomunista ha lanzado una inmensa operación clandestina para enviar tropas para pelear al servicio de Rusia en la agresión contra Ucrania. Esto, cualquiera que sepa un poquito de los regímenes totalitarios saben que esto es una operación encubierta y además se da en el contexto de los profundos lazos diplomáticos, políticos de inteligencia de respaldo a la agresión rusa que ha desplegado el régimen castrocomunista. La revelación de más cubanos rechazando públicamente el envío de sus hijos como mercenarios a la agresión imperial rusa a Ucrania se da cuando el sitio Diario de Cuba enumeró varias de las pruebas que a su juicio muestran que La Habana está involucrada con Rusia en esta operación. Desde que al inicio de este ataque la televisión cubana censurara con una banda negra el mensaje de no a la invasión y la bandera de Ucrania aparecidos en la transmisión de la Liga de Fútbol de España, pasando por el bloqueo en Cuba al sitio oficial de noticias de Kiev, o las reiteradas votaciones en la isla, en la arena internacional, en contra de las sanciones a Rusia, o las sucesivas visitas mutuas entre jerarcas de ambos países, hasta la reciente declaración del embajador cubano en Moscú, diciendo que al régimen de la isla no le molestaba que Putin reclutara a cubanos. Hace algunos días tuve la oportunidad de ir a Ucrania, a conocer la situación de la invasión que Rusia le está haciendo a esta gran nación. Llegamos a decir y llegamos comunicando el hecho de que el castrocomunismo está exportando combatientes inocentes cubanos, jóvenes cubanos, a esa agresión que están haciendo en contra de Ucrania. Y estos jóvenes cubanos que no tienen libertad en su propio país están siendo hoy manipulados para ir a ayudar a quitarle la libertad a un pueblo que está luchando por su autonomía, que está luchando por su independencia, que está luchando por su identidad. Y por cierto, recordemos que hasta el momento el régimen cubano no ha dicho nada, no ha identificado aún a ese grupo de 17 cubanos que dice haber detenido por esta red de reclutamiento de mercenarios para la invasión de Rusia a Ucrania. Rolando Nápoles, América Noticias.